Ya. Buenas noches a todos. Después de un buen tiempo nos estamos reconectando. Ha habido unas pequeñas cosillas que hemos estado realizando, negocios personales. ¡Hala! Y nuevamente estamos retomando un tema que deseábamos hacer desde buen tiempo. Pero Ramiro, ante todo, tus saludos. Gracias Armando. Es verdad, hace tiempo que no teníamos una presentación de esta, pero esta es muy interesante porque es algo que está ocurriendo y como muchas otras cosas pasan digamos, en el background, van pasando y queríamos comentarlos de hace mucho tiempo porque específicamente tú, Armando, has estado trabajando tantos años en este mundo de los semiconductores, así que Y, está fantástico, creo yo. todavía estoy trabajando, ¿ah? No me he retirado. Todavía estás ahí, claro, No, claro que sí. no, claro, no, pero tienes razón. Bueno, para empezar, el Ya van a tema ser 20 años. ya van a ser 20 años. Y si cuentas el tiempo del doctorado, son 25, ¿no? O Son sea, 25 años metidos en esto. El tema que vamos a tocar sobre todo es la situación actual de la industria de semiconductores, No sé si la gente entiende como eh, semiconductores, pero son los típicos chipsitos. Es decir, por ejemplo, tu tu iPhone, ¿no? Todo tiene ciertos circuitos integrados para que puedan trabajar. Estos circuitos integrados pueden ser, por ejemplo, parte de la memoria. La memoria son semiconductores, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno dice, no, yo tengo 32 gigas de RAM, eso es semiconductores. Cuando uno dice, por ejemplo, la capacidad ¿cómo se llama? Del disco duro, de un SSD, ¿no? Esos también son semiconductores. Cuando uno dice, por ejemplo, mi procesador es un Intel o un Ryzen AMD, también son semiconductores, esa es la parte de lógica, ¿no? Entonces, justo vamos a tocar la situación actual que corresponde ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está mucho lo de la artificial intelligence, ¿no? Que estamos utilizando bastante lo que son las tarjetas de NVIDIA, ¿no? Esos son semiconductores, ¿no? Adicionalmente de que estamos hablando porque utilizamos mucho la parte de las computadoras, no recientemente, se puede decir en los últimos 4 años, se está hablando bastante, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos, como también en paralelo en Europa, con una contraparte, que se le va a dar muchos incentivos, se va a fomentar a la industria semiconductora. Justo, si podemos ver, eh, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es a Nancy Pelosi, ¿no? Que ella es congresista de Estados Unidos y que estaba firmando y mostrando lo que se conoce como el Chips and Science Act, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Es como se dice, como un convenio en el cual mayormente se va a dar incentivos monetarios, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes áreas, pero específicamente en la industria semiconductora. Es decir, por ejemplo, se va a dar mayor énfasis de brindar dinero para investigación, ¿no? Para lo que es desarrollo en la parte de estudios de lo que pues, le dicen acá en STEM, que es lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea, a lo que están estudiando para bachillerato, dar cierto reforzamiento en la parte de high school, de secundaria y primaria, ¿no? Pero lo más importante es para las compañías de chips. Ejemplo, eh, Intel, ¿no? Global Foundries, que producen estos semiconductores. ¿En qué se basa eso? No solamente les están dando dinero, pero también va a haber incentivos tributarios. Es decir, tú inviertes tanto, eso te lo voy a recortar de los impuestos que tú debes pagar. En total, hasta ahorita, ¿no? Estos Chips Act es aproximadamente como 52.000 millones de dólares. Es bastante dinero. Ahora,
La gran pregunta puede ser, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no hace? Porque esta situación no que existe, que ha existido, es la misma que ha pasado, que está hace 10 años, 20 años. ¿Por qué ahora? Y mucho tiene que ver, si nos acordamos muy bien, el COVID-19, el COVID-19, que fue mucho que sucedió, sobre todo, nos atacó bastante a todo el mundo en el 2019 y sobre todo en el 2020. Si nosotros nos acordamos, como toda pandemia, lo que sucedió fue que se hizo cuarentenas, ¿no? Que las personas no iban a trabajar, restaurantes cerraron, fábricas cerraron, y esto no es un hecho aislado, esto no fue un país específico, esto fue en todo el mundo tuvo tomaron esas medidas. Como resultado de todas esas medidas, lo que sucedió fue ciertas carencias. Si yo no voy y yo no voy a una fábrica y yo no produzco, entonces los productos que se fabrican no va a ser la misma cantidad que en condiciones normales. Entonces, cuando sucede eso, hay escasez y hay racionamiento. Muchas veces hemos escuchado que hubo escasez de mascarillas, hubo escasez de equipos médicos, oxígeno. Es más, cuando fueron las vacunas, acuérdense que muchas veces otros países, tanto como el Perú, estaban desesperados para asegurar ciertos lotes, porque claro, en ese momento todo el mundo necesitaba las vacunas, pero no se abastecía. Entonces, por supuesto, si es Alemania o Estados Unidos quien produce esas vacunas, ¿cuál va a ser su primer mercado objetivo, prioritario? El mismo país. Yo aseguro las vacunas para mi país primero y después les vendo a los demás. China, por ejemplo, la mayoría de las mascarillas, o mejor dicho, la mayoría de todos los productos se producen en China, ¿no? Si son mascarillas, primero a abastecer mi mercado y después se los voy a vender a los demás. Es una emergencia. Entonces, cuando ha habido eso, por ejemplo, acá en Estados Unidos, acá mismo han empezado, bueno, podemos producir mascarillas nosotros mismos y empezaron a producir. El problema surge que cuando es un bien un poquito más delicado de producir, como son unos chips, ¿no? Eso no es de un día para otro. No es como, por ejemplo, o China o Estados Unidos no me vende, no va a decir el Perú, ya mañana nosotros producimos chips. Es imposible. Eso toma tiempo, ya hasta años, ¿no? Y para lo que estaba diciendo, ¿no? Ese desabastecimiento no era solamente en cuestiones, en productos médicos, los chips también. Y si bien se acuerdan, eso afectaba a varias industrias, la de automóviles. No sé si ustedes se acuerdan, 2021-2022 tuvieron los automóviles, las compañías automovilísticas de carros no producían como en condiciones normales porque no se abastecían de los chips que van en los carros. Miren ese detalle, porque en los carros actuales hay muchos circuitos integrados que entran para controlar y medir la temperatura, cuántas revoluciones va el motor. Es más, para controlar el ingreso de gasolina, eso es también ya por un circuito integrado. Todo está computarizado. Al haber ese desabastecimiento, ¿no? Las empresas automovilísticas no podían producir y por ende tuvieron pérdidas, ¿no? Esa fue la razón. Es decir, ¿qué pasaba? Estados Unidos decía, no puede ser posible que nosotros tenemos compañías que diseñan los chips y no podemos conseguirlos, no podemos producirlos. Y ahí viene la gran pregunta, ¿y dónde se produce? Ahí viene el problema.
¿ya? Acá es algo, una parte que tenemos que entender por qué tanto ha chocado en Estados Unidos ese problema que las compañías de carros no han podido producir debido a que no encontraban chips. Porque los chips han sido, toda esa industria ha empezado acá en Estados Unidos. Justo hemos tenido un podcast, ¿no, Ramiro?, en el cual hemos hablado que, por ejemplo, el transistor fue descubierto acá, inventado Claro. acá, ¿no? Ahí tenías Bardeen, Schottky, el otro ya me olvidé. Claro, ellos, claro, es 1947 es el primer transistor en Bell Labs, ¿no? Ajá, Después el famoso viaje de los 8 traidores correcto, hacia la correcto, compañía Fairchild. Después dos de ellos fundan Intel, ¿no? O sea, correcto, toda esa industria tiene su origen en Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo irónico, ¿no? Extraño, o sea, correcto. O sea, cómo es todo, posible que haya co- escasez en el mismo país? ese es el punto. Porque los transistores se inventan acá, como tú dices. El circuito Ujú. integrado, Jack Kirby, no Kirby, de Claro. Texas Instruments y Robert Noyce, cada uno por su cuenta, de Intel, lo inventaron por su cuenta, acá. ¿Cómo es posible que haya ese desabastecimiento en el país donde la industria se generó, se inició? Y bueno, acá era tan popular por la producción de semiconductores que una de las leyes que más conocidas acá en la industria semiconductora es la ley de Moore, que indica que cada 2 años, después se cambió a 1 año y medio, se duplican la cantidad de transistores que se tiene por área, ¿no? En la misma área. Entonces, esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Sí, Tenemos que entender qué cosa es lo que pasa, porque esta es una industria un poquito compleja, ¿no? En la producción de circuitos integrados se puede definir en 3 etapas bien marcadas, sin contar la parte de investigación y desarrollo, que eso se genera normalmente en los centros de investigación y desarrollo de las mismas empresas y sobre todo en las universidades. Por eso es la parte que también es importante ahí. Pero cuando ya se tiene el producto y que uno lo quiere producir, hay 3 etapas bien conocidas. Una es la de diseño, que es como, por ejemplo, si yo estoy haciendo una casa, hago los planos de la casa o hago los planos del edificio. Entonces, esa es la parte del diseño. Voy a poner qué funcionalidades yo deseo para mi circuito integrado, para qué lo deseo, cómo van a estar interconectados la memoria, todo ello, ¿no? Después de que se ha diseñado, o sea, la primera parte es el diseño. Es, ok, correcto, ya lo tengo diseñado, lo que voy a hacer es lo voy a fabricar. ¿Qué se fabrica en lo que nosotros conocemos las obleas o wafers? Que dependiendo de la aplicación, ¿no? Puede ser bueno, el más reinante, el predominante ahorita continúa siendo el silicón, ¿no? Pero dependiendo de si es muy específico, por ejemplo, de potencia, silicon carbide o puede ser los que son los semiconductores de la banda de 3,5, que es la de gallium arsenide, de gallium nitride, ¿no? Entonces, viene la fabricación propiamente dicha. Pero como les indicamos, son obleas, ¿no? Entonces, todos los chipsitos entran ahí en las obleas. Después de que se fabrica, pasa la parte de lo que se llama, hay que dividirlos, cortarlos, empaquetarlos, porque cuando lo cortamos son pequeñísimos, ¿no? Y es un grosor de quizás menos de un milímetro, ¿no? Entonces, eso lo tienen que empaquetar, se le pone capas de plástico, de silicona, ¿no? Por eso es que tienen esa apariencia de cucarachas, de cucarachitas negras. Ese ya es el empaquetado, ¿no? Y después de hacer eso, se tiene lo que se le indica la prueba final para ver cuáles son las que funcionan bien y cuál es la que ya no se bota o tienen un problema de confiabilidad. Entonces, tenemos tres: diseño,
Fabricación, se podría decir testeo final y ensamblaje y testeo final. De esas tres etapas, al inicio de toda la industria, las empresas hacían las tres etapas al mismo tiempo, o sea, hacían las tres etapas. El problema que surge con eso es de que te tienes que especializar en las tres áreas, ¿no? Y tienes que hacer inversión en las tres áreas. Eso es un poquito una barrera para que las empresas entren. Entonces, lo que empezó a suceder es que empiezan a crearse empresas especializadas en una de las tres áreas. Empiezan a lo que es la parte de solamente empresas, que es la parte de diseño, que nosotros lo conocemos como fabless. ¿Cuáles son las fabless? Nvidia, Qualcomm, AMD. Esas solamente diseñan. Esa sí va a ser nuestro circuito integrado. De ahí vienen las foundries, que son las que única y exclusivamente fabrican los circuitos integrados. Ellos no diseñan nada, ellos solamente la fabrican. Lo que ellos desarrollan son los procesos de fabricación. Ejemplos de esos es TSMC y Samsung. Y actualmente que quiere entrar Intel. Global Foundries también está ahí. Y la que corresponde a ensamblaje y testeo final, esas solamente específicamente para ellas, una que conocía es ANCO. Entonces, vamos a tener tres tipos de compañías. Fabless, solamente es diseño. Foundries, solamente fabrican. Y solamente ensamblan y lo testean el producto final. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el COVID? Quieren producir y no pueden producir. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden producir Estados Unidos? Nosotros tenemos a Nvidia está acá, AMD está acá, Qualcomm también, y son las números unos. Pero esas son fables. ¿Dónde están las foundries? Acá lo que podemos observar es por el mercado debido a ganancias el del 2020. Bueno, son cuatro tipos de compañías. La IDMs es cuando unas empresas que tienen las tres integradas. ¿Cuáles son? Intel. Entonces, si ustedes se observan las dos primeras, sobre todo el fabless, el azul es Estados Unidos. Ven que casi el 60% es Estados Unidos. Ahí están AMD, Qualcomm y Nvidia. Pero vayámonos a la parte del foundries. ¿Ven? Foundries y ensamblaje. La mayoría es Taiwán. ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Es esta pequeña cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando quieren AMD producir, tiene que pedirle a Taiwán, pero Taiwán cuando vino el COVID, no, hemos cerrado todo, no podemos producir. ¿Se dan cuenta? Y de Armando, ahí, y sí, dime. esta distribución así de entre países que fabrican cosas, se vuelve mucho más álgido si uno se concentra solamente en los de más alta, digamos, calidad o eso creo que lo quieres mostrar después, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. La gran pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿no? Oye, ¿y por qué, se dividió de esa manera? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un poquito también el retorno de inversión y lo que es la parte sobre todo el retorno de inversión. La parte de fabless es mucho más rentable. O sea, es mucho más rentable porque en el caso de Foundry, sobre todo, ¿no? Es un uso de capital intenso. Las maquinarias que se necesitan cuestan o sea, una de ellas, así, hace unos 7 años, de última gama, costaba como 30 millones de dólares y no era el equipo más importante.
El más importante, que era EUV, que es EUV, creo que se está por encima de los $100 millones, una máquina, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es de que, por supuesto, tú inviertes en eso, pero lo más probable es que en 4 años vas a tener que volver a invertir en los equipos si tú quieres estar continuando nodos avanzados, o sea, procesos más avanzados. Entonces, realmente el margen de ganancia es pequeño. Estamos. ¿Y por qué el de ensamblaje y el de testeo final es también allá en Asia? Porque es una etapa en la cual es mucho de labor, de mano. Y por supuesto sabemos que allá el costo de mano de obra es más barato. Y también logística. Si yo lo produzco en Taiwán, a mí me es más, mucho mejor, ¿no? Logísticamente, en vez de mandar toda la oblea hasta Estados Unidos nuevamente, es mandarlo acá a Malaysia o a Singapur, ¿no? Es como decir, yo produzco en Perú, ¿no? Si que lo testé en Ecuador, pues no me lo voy a mandar a China. Estamos. Este grafiquito es ya la parte solamente de fabricación. Estamos. Lo que podemos observar es que en el eje X es el tiempo, son los años. Estamos desde 1990, tenemos el 2020 y la proyección hasta el 2030. En el eje Y tenemos lo que corresponde al porcentaje. Acá veámoslo bien rápido, los dos extremos. Tenemos el año 90, este 37 y el 44, esos dos verdes corresponden a Estados Unidos y a Europa. Si los sumamos los dos, Estados Unidos y Europa tenían el 81% de la capacidad de producir todos los chips allá en esa época. Pero si vemos el 2020, entre Estados Unidos y Europa solamente suman 21%. El resto se puede decir que es Asia. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y como tú mencionabas, Ramiro, la tendencia es que eso comience a bajar todavía más. Así que si no se realiza nada. Así es. Este es lo mismo del el slide anterior y es lo que estaba indicando. El 90, no, tenemos el 81% corresponde a Estados Unidos y Europa, el 19% es el resto, mientras que se invierte, se puede decir, se invierte la tortilla en el 2020. Estos son cifras, como se dice, oficiales. Y esto fue cuando se dieron cuenta, ¿cómo es posible? Nosotros teníamos todo el dominio y ahora ya tenemos que rogar para que nos envíen algo. Exacto. Y ahondando un poquito más de la fabricación, porque como se sabe en la fabricación, yo puedo fabricar memorias, yo puedo fabricar los microprocesadores o también lo que puede ser análogos o, por ejemplo, discretos, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero un amplificador, ¿no? O un solo transistor de potencia, eso es discreto. Estamos. Pero hay, por ejemplo, como se dice, hay algunas áreas en las cuales no necesitas la última tecnología, que es a diferencia, por ejemplo, de lo que es lógica o de los chips. Disculpa, microprocesadores. En los microprocesadores sí lo que se trata es de tener la dimensión más pequeña para que se aumente, bueno, ya no tanto la frecuencia, pero al menos disipe menos energía y lo que es la parte de ejecución sea más rápido. Y adicionalmente, cuando tú empequeñeces los transistores, puedes agregar más funcionalidad al microprocesador, puede hacer más cosas. Entonces, para hacer eso, necesitas los nodos avanzados. Acá hay una cuestión muy importante, me faltó ponerlo en un cuadro. Si nosotros vemos, acá lo que tenemos en el eje X corresponde al porcentaje por país, en el eje Y indica
en qué año sucede eso. Si son todos los nodos, ¿qué quiere decir? Los avanzados y los que se han realizado hace 7, 8, 10 años, se puede observar no sé si observan la flechita, pero es la tercera barra horizontal empezando de la izquierda. Ese es un color celestito claro. Está Estados Unidos. Miren qué tan pequeño es, ¿ah? Será pues un 9% en Estados Unidos. Ahora, vean la tercera línea, 7 nanómetros menor de 7 nanómetros. En otras palabras, los tres nodos más avanzados. ¿Ustedes ven alguna? Ramiro, ¿tú ves el No, no cuadradito hay. celeste? No hay, cero. Todo eso lo producen en TSMC o mayormente TSMC y Samsung. Algo que sí quiero indicar, Intel hasta hace 7 años era la que llevaba el batón, la batuta de los nodos avanzados. Samsung y TSMC estaban al menos 6 años atrasados que Intel. Ahora miren quiénes tomaron la posta, el primer puesto. Entonces, eso es chocante. Claro, me dices, 2027, la provisión es que nuevamente se retome. Va a haber un momento, hagamos otro podcast para hablar de ese caso, ¿no? Porque es posible, sí, es como yo, ¿no? ¿Es posible que llegue al Monte Everest? Sí, pero, pero tengo que prepararme bien, y como yo soy, a lo mejor no, ¿ah? Ese es el problema, ¿no? Y esta es la parte. ¿Alguna acotación, Ramiro, que tú estabas Oh, observando? no, simplemente que, claro, menos de 7 nanómetros y, bueno, TSMC, o sea, en Taiwán ya están trabajando ¿en qué tamaño, Armando? Ellos ya están en 3 nanómetros con Samsung. 3 nanómetros, Sí, o ¿no? sea, porque es Oh my 7, goodness. 753. Intel se ha quedado en 10 nanómetros. Ahora, y esto es una parte que se puede comentar, ¿no? Tú me puedes decir, eh, pero, pero Armando, pero yo he escuchado que Intel está produciendo, hay unos productos que está produciéndose en 5 y 3 nanómetros. Van a salir al mercado. ¿Cómo es, cómo es posible si tú me dices que solamente están en 10 nanómetros? ¿Sabes cómo sucede eso? Porque el diseño es de Intel y lo están mandando a TSMC a que lo produzca. Oh, wow, Así de crítico está. wow. Tienen que ir a otro foundry, A ¿no? otro foundry para que lo haga, ¿no? Interesante. Entonces, la parte de ensamblado tiene el mismo problema, ¿no? Acá, en este caso, es más fácil de ubicar Estados Unidos. Este corresponde al 2022 y el 2027 es la proyección. Pero lo que sí se puede observar que el Estados Unidos solamente tiene quizás un 12%. Lo demás está en Taiwán, China, Japón, Corea, Malaysia, o sea, el SEA es Southeast Asia, Asia sudeste, sudeste, del sudeste, ¿no? Entonces, es debido a eso, como les decía, es que se han, se han preocupado los Estados Unidos, ¿no? Y en estos 7 años que viene, están invirtiendo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hay que continuar. Pero adicionalmente a eso, como se estaba indicando, van a invertir también en lo que es educación. La razón de eso, bueno, acá son los 10 foundries por ganancia, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, acá no está Intel única y sencillamente porque Intel no es foundry todavía. Pero en esta tabla, el único que es de Estados Unidos es Global Foundries y Global Foundries no tiene nodos avanzados. Ellos se han quedado quizás en 14 nanómetros. 14 nanómetros, 28 y 32. Y algo también para observar es la fuerza de trabajo.
En este gráfico lo que se puede observar en el eje X son los años, es la tendencia. En el eje Y es la cantidad por miles de estudiantes de posgrado de ingeniería eléctrica y electrónica. O sea, los que realmente van a trabajar, mayormente son los que van a trabajar en esta industria. Si ustedes observan, la curva que es de color azul son estudiantes originarios de acá de Estados Unidos y en anaranjado son los internacionales. Lo que se puede observar es que desde el 95 hasta el 2015 casi se puede decir es flat, no cambia, es horizontal, es constante, mientras que la mayoría son internacionales. Es en Estados Unidos la buena cantidad de fuerza de trabajo acá es internacional, ¿no? Entonces, se tiene que invertir, se tiene que fomentar también acá en los estudios, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual ahora hay tanto empeño de tratar de incentivar esta industria, porque es estratégica, no solamente militarmente, pero también para el desarrollo de otras industrias. Y lo que se teme es que no se puede depender única y exclusivamente, especialmente de un solo país, de Taiwán, porque como ustedes saben, hay cierta tensión entre Taiwán y China. Si tú, acá para casi terminarla, si tú le preguntas a un taiwanés cuál es tu país, él te va a decir Taiwán. Si tú le dices a un chino cuál es el país de origen del taiwanés, él te va a decir, ah, es otro chino. Porque para un chino, Taiwán es parte de China. Entonces, el temor es de que en algún momento puedan invadir la República China a Taiwán y ahí ya no hay dónde fabricar más chipsitos. Oye, Ya. Armando, y en verdad esto es una lección en general para también temas de alta tecnología, ¿no? Y es que en verdad uno tiene que continuar haciendo mejoras y todo ello para, o sea, mejor dicho, siempre estar avanzando, ¿no? Porque si no, en verdad, la competencia te puede ganar en otras cosas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado realmente también, ¿no? Es decir, tal vez, por ejemplo, hablando específicamente de Intel, tal vez ellos perdieron la oportunidad de entrar al mercado de los tablets, de los celulares, ¿no? Y Y esas oportunidades se las tomaron otras empresas, ¿no? quizás, sí, tienes toda la razón, Ramiro. Quizás eso sea tema para otro podcast. Por favor, pónganlo en sus comentarios, en los comentarios, para que lo hagamos. Porque lo que tú estás diciendo, Ramiro, eso es lo que ha sucedido. Y penosamente, y tú sabes lo que es la parte de ciencias y tecnología, si tú te duermes un mes, ya perdiste. Tú sabes si pierdes una década. Claro. Ahí es el problema. Entonces, sí, muchachos, pongan sus comentarios, podemos hacer un podcast acerca de lo que ha pasado en el caso de Intel, porque también es otra parte que ahorita es bastante noticia, ¿no? Porque la noticia es muy fácil. Como la número uno a nivel mundial, no solamente Estados Unidos, a nivel mundial, ahorita está sufriendo para poder sobrevivir. Ni siquiera para decir, retomar el liderazgo nuevamente, es para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, espero muchachos que les haya gustado. Ramiro, ¿tú qué dices? Así es, excelente, Armando, va muy interesante y es una cosa de actualidad y vamos a ver qué pasa si hace alguna mella también ese proyecto que mostraste, ¿no? Del gobierno. Sí, como te digo, hay mucha euforia, eso sí se lo puedo decir, hay bastante, la gente está bien animada, lo que sucede es que está viniendo el dinero, ¿no? O sea, al principio hubo de, un poquito de quejas porque, claro, o sea, todo esto se tiene que hacer con ciertos planes bien planificado, con objetivos bien determinados. Entonces, lo primero que dijeron, vamos a soltar 52.000 millones de dólares y pasó un año y ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Ya. Entonces sí, sí, sí. Entonces veamos si, muchachos, si ustedes desean, podemos hacer también acerca de lo de Intel y cómo Intel, cómo TSMC ha tomado el liderazgo.
porque esto sí es puro trabajo. TSMC no es de la noche a la mañana, ellos empezaron desde desde la década del 80, o sea, son ya unos cuarenta y tantos años, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado y ahí nos estamos comunicando y para la siguiente. Nos estamos Así es. viendo. Ahí nos vemos.